Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Los Conversatorios tan claro como el agua. Como ustedes saben, estos conversatorios marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación largamente trabajado en la Universidad Autónoma Metropolitana y que tiene visos de que muy pronto será una realidad. Y como muy pronto será una realidad, pues hemos empezado con actividades de diferente índole y estos conversatorios que reúnen a especialistas de diversos ángulos que tiene el estudio del agua, pues es una actividad de primera importancia para nosotros para difundir todo lo que se refiere al agua y que afortunadamente en nuestro país tenemos investigadores de nivel internacional que pueden tener las soluciones para los graves retos que el agua nos plantea, ¿no? El siguiente reto será que el gobierno le haga caso a los investigadores que tienen soluciones, pero ahorita nos podemos quedar con la idea de que nos vamos conociendo los especialistas que se dedican a diferentes aspectos de la investigación y de la aplicación y de las políticas públicas del agua. Y el día de hoy nos sentimos muy privilegiados de tener con nosotros a la doctora Jacinta Palerm Viqueira. Ella es una catedrática del Colegio de Posgraduados. Recientemente ha publicado un libro del cual vamos a platicar, que fue donde ella fue la editora y fue publicada por la editora Juan Pablos en México. Doctora Palermo, muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a empezar como hemos empezado en estos conversatorios, con un poco de el perfil de nuestro invitado, ¿no? Como en la audiencia, frecuentemente hay estudiantes que están en búsqueda de definir sus vocaciones, pues es importante que conozcan cómo investigadores consolidados de nuestro país se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, Jacinta, yo te pediría que nos dieras un panorama de cómo fue tu desarrollo humano, profesional, cómo te fuiste acercando, cómo fuiste tomando las determinaciones que te llevaron a ser hoy una autoridad en asuntos del agua en México y fuera de México también. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo fue este desarrollo? ¿Cómo fue que fuiste tomando decisiones? ¿Dónde estudiaste? En fin, ¿no? Tómate tus minutos para explicarnos. Ok, gracias. Bueno, terminando la preparatoria, entré a hacer la carrera de antropología en la Universidad Iberoamericana. Acabé antropología, más bien me incliné por orientación más bien de estudios campesinistas y terminando la licenciatura me fui a hacer un posgrado a Francia, a Toulouse. Terminando ahí el doctorado, regresé a México y entré a trabajar un par de años a Chapingo, a la Universidad Autónoma de Chapingo. Y de ahí me invitaron a abrir, a iniciar un posgrado, una maestría en antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces ahí estuve varios años, Querétaro, y luego
Querétaro es, bueno, ha cambiado muchísimo, ha crecido muchísimo, ¿no? Pero en aquellos años seguía siendo una ciudad muy del Bajío y muy cristera, ¿no? Ajá. Entonces, pues me decidí a cambiar de lugar de trabajo y entré a trabajar al Colegio de Posgraduados, medio hermano de Chapingo, y ahí entré al programa de desarrollo rural. Y ya entrando ahí a Chapingo, pues me orienté más hacia lo que he venido trabajando, hacia los estudios de la organización social en torno al riego. Y más bien organizaciones de base, organizaciones vernáculas, ¿no? No de los distritos de riego, sino de lo que ahora llaman unidades de riego, que son pues como la mitad o un poco más de la superficie de riego en México, son más bien de pequeños regadíos, ¿no? Y de ahí un poco pues también cosas como técnicas de conseguir humedad o riegos que son muy particulares, como las galerías filtrantes. Las O como galerías filtrantes, ¿eso qué es? es, bueno, es una forma de alumbrar el agua subterránea, sacándolo a la superficie o alumbrándolo por gravedad. Entonces, fascinante. Digamos que se hacen una serie de pozos, esos pozos se unen por un túnel, se va buscando la inclinación para sacarlo a la luz, alumbrarlo, y bueno, están a una profundidad tal de que hay ahí y un lugar en el que hay agua subterránea. Hay muchas en el Valle de Tehuacán, hay en Parras, Coahuila. De hecho, ahora estaban teniendo conflicto por eso en Parras. Hay una en Matehuala y hay en la ciudad de Guadalajara. Hay en muchas partes del país, ¿no? Y esta es una técnica que te permite exponer agua subterránea para que le dé el sol. Por alumbrar simplemente quiere decir sacar a la luz. A la Es luz. decir, no por el sol, sino porque ya está sobre la superficie Eso y ya es. la puedes conducir, digamos, hacer riegos por gravedad. ¿Qué te permite eso, además de hacer riegos por gravedad? ¿Le confiere Bueno, alguna cosa al agua? no, es una técnica muy antigua del viejo mundo, milenaria, y te permite elevar el agua, digamos, si haces un pozo y lo quieres sacar, necesita mucha energía. Entonces una es bajarla con una cuerdita, ¿no? Y una cubeta, ¿no? Otra es una especie de sub y baja, que se llama bimbalete, aquí en México se llama bimbalete, había muchos en la parte del Bajío, había en Santa María del Río, se usaba mucho antes de que entraran las bombas eléctricas y luego, bueno, primero con diésel y luego eléctricas, ¿no? Y pues entonces hasta que entran las máquinas de vapor, ¿no? En el siglo XIX, o estas ya con diésel para elevar el agua. Entonces es una técnica que permite sacar a la luz, sacar a la superficie terrestre aguas subterráneas de una manera sin tener que elevarla, pues. Ajá. Hace unos 100 años, digamos, 150 años, era algo con un costo energético muy alto, ¿no? Humano, pues. Y Ajá. sacabas poquita agua. Muy bien. Y todo eso te fue orientando al tema central que es los distritos de riego.
Eso, digamos que es una incursión que hice en los últimos años, en parte para ver qué tanto había realmente de organizaciones de base en los distritos de riego y qué tanto, digamos, el tipo de organización en los distritos, que más bien lo que encuentras en los distritos es un cuerpo de técnicos en cadena de mando, digamos, que hacen toda la parte de distribución del agua, de ver fechas de riego, y esto lo hace un equipo técnico que no son los usuarios. Entonces, ¿hasta qué punto esos técnicos estaban, digamos, respondiendo bien a las necesidades de los productores? Eso Por es. ahí va. Recientemente todos fuimos testigos de esta emergencia que se dio en Nuevo León, y de repente como que muchos tuvimos conciencia del gravísimo problema que implica el reparto del agua, ¿no? Entonces, todo esto que nos enteramos de cuánta agua está destinada a las ciudades, cuánto agua está destinada a la industria y cuánto agua está destinada al riego, me parece que ahí tú me aclararás, pero me parece que hay un pantano en la toma de decisiones, ¿no? Pues, digamos que en los últimos años, pongamos, siempre ha habido conflictos por el agua, ¿eh? Eso no es nada raro, pero en las últimas décadas ha ido aumentando el consumo urbano industrial en una situación de creciente escasez, es decir, porque ya estaba en otros usos. Entonces, digamos, se desató una cierta competencia por el agua, que siempre ha habido, pero bueno. En el sexenio de Salinas hay un cambio muy importante en la ley de aguas y se facilita mucho la transmisión de derechos. Entonces, la idea o una de las ideas detrás de esa transmisión de derechos es que para hacer esta redistribución del agua, que supuestamente era necesaria, el mecanismo más sencillo era el mercado. Entonces, que podía ir el agua hacia aquellos sectores que le podían dar un mayor valor. O pagarla. O pagarla, sí. El problema con eso es que las decisiones del mercado, la capacidad de pago, no necesariamente coincide con lo que es benéfico para el país. Entonces, ¿qué ha pasado en los distritos de riego? Bueno, ha habido dentro de los distritos de riego mucha concentración de los derechos. Entonces, tenemos ahora grandes productores, sobre todo en los distritos de riego del norte, ¿no? En los del centro y sur la situación es un poco distinta. Y han Oye, desplazado. déjame interrumpirte ahí. ¿Cómo era antes de que Salinas hiciera ese cambio en la legislación? Bueno, los derechos no se podían transferir. Había una parte muy importante de derechos sobre el agua, resultado de reparto agrario, que eran de ejidos. Ajá. Muchos ejidos han perdido estos derechos. O sea, pierden Porque, también, como permite que se venda el ejido, también
se pierden el transfiere derecho al el agua. derecho de aguas. Porque así como cambió la ley de aguas, también cambió la ley agraria. Y entonces hoy tenemos, digamos, latifundistas de agua. Sí, así es. Qué barbaridad. Les recuerdo que estamos platicando con Jacinta Palermo Queira, que es catedrática del Colegio de Posgraduados. Y les recuerdo también a quienes nos están siguiendo que esta transmisión está abierta para que hagan comentarios y preguntas que le transmitiremos a Jacinta. Y la recomendación de siempre es que en estos momentos se hagan los comentarios, los saludos, las preguntas, porque frecuentemente nos come el tiempo y ya que nos acercamos al final, llueven las preguntas, ¿no? Entonces, de una vez, preguntas, saludos y todo lo demás. Y aprovechamos, vamos a aprovechar, Jacinta, para saludar la presencia de María de Lourdes Hernández Rodríguez, que es del Colegio de Tlaxcala, que nos está acompañando. Bienvenida, María de Lourdes. Está también Alma Grajeda, Alma Beatriz Grajeda Jiménez, que es de Ecosur, del Colegio de la Frontera Sur. Bienvenida, Alma. Y está Andrea Álvarez, también del Colegio de Tlaxcala. Bienvenidas las tres y bienvenidos también todos los que nos están siguiendo y nos están haciendo el favor de brindarnos su interés y su tiempo. Estamos con Jacinta Palermo, que acaba de sacar un libro sobre los distritos de riego, que es un asunto, déjame atreverme a decir que es un asunto muy actual, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Pues, como decía un ratito, ha habido una creciente competencia por el agua y no hay mucha más agua que repartir. Tenemos problemas de cauces de ríos que ya corren secos, es decir, ya no tienen agua. Y eso es medio desastre ambiental, ¿no? Ajá, ajá. Ríos que antes corrían todo el año, pues ahora no traen agua, no llegan hasta su desembocadura. Y el otro problema también grave desde el punto de vista medioambiental es la contaminación de los ríos. Y eso significa que se convierte en agua pues, que hay que limpiar antes de usar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para beber. Entonces, sí hay un problema muy serio con el manejo del agua. Las técnicas de riego, Jacinta, ¿qué dirías? ¿Estamos Bueno, atrasados? hay una propuesta a nivel internacional desde hace unos par de décadas, quizás, el que dicen que hay que tecnificar el riego. Esto básicamente quiere decir entubar, ¿no? Meter riego por goteo, o a veces simplemente encementar canales, cosas así. Y fue recibida a nivel internacional con mucho entusiasmo porque se manejaba que esto iba a permitir grandes ahorros de agua en el sector agrícola y esos ahorros de agua permitirían transferir agua al sector urbano industrial. En los últimos 10 años han empezado a salir estudios, 5 años realmente, estudios empíricos donde lo que están mostrando es que no hay tal ahorro de agua. No me digas. Sí. Esa es una muy mala noticia, ¿no? Pésima. Entonces, uno de los trabajos está publicado hace unos tres
3 o 5 años, no recuerdo ahora bien, pero en la revista Science, que es una revista muy reconocida. Otro, eso es un articulito. Otro está publicado en un libro que sacó la FAO, también con ejemplos empíricos. Ya no está hablando del modelo teórico, lo que debe pasar, sino casos donde se implementó una cierta tecnificación del riego con la idea de que iba a haber ahorros importantes y con el resultado no solo que no hubo ahorros, sino que aumentó el uso de agua. No me digas. Entonces, O sea, si se publicó en Science es que fue, la información es sólida y contundente, ¿no? Sí, y por lo menos un par de los que firman, porque son varios, son como 5 los que, o más los que firman el artículo, son australianos, involucrados en la zona del distrito de riego del Murray-Darling en Australia, donde ha habido un proyecto, digamos, muy grande del gobierno australiano y de mucha inversión de dinero. Y esta gente lo que dijo es, espérense, no está funcionando. Detengan la inversión, tenemos que hacer las cuentas porque no está funcionando la tecnificación. ¡Qué grave cosa! Entonces, yo les comento a mis conocidos, amigos, ingenieros, y les he mandado los artículos de Science y de la FAO a ver si. Entonces, digamos que es algo que tiene que analizarse con mucho cuidado y hacer el proyecto específico para un lugar para ver si puede o no funcionar. Es mucho más probable que funcione con el ahorro, ¿no? Sobre todo el ahorro energético con aguas subterráneas. Es mucho más dudoso en el caso de aguas superficiales. También hay unos trabajos que hizo la Universidad de Nuevo México en una colaboración entre gente de ciencias duras, gente de ciencias sociales y los agricultores de acequias. Son estos pobladores de origen mexicano que poblaron ahí en el 17 y ahí han seguido en sus ranchitos, todavía hablan español y tienen sus acequias, sus mayordomos. Bueno, pues hicieron un trabajo ahí, más bien de larga duración, y uno de los resultados es que el riego tradicional que hacen permite mantener un flujo en el río todo el año. ¿No? Porque se riega, el agua tarda en regresar al río y entonces eso permite tener el río con agua todo el año. Un trabajo muy técnico, con muchas mediciones, muy interesante. Entonces, digamos, no es la solución mágica y bueno, de mi parte hay algo de preocupación porque se va a invertir o se está invirtiendo muchísimo dinero en esto y no necesariamente va a funcionar. O sea, este es otro ejemplo de por qué el gobierno debería estar apoyándose en sus científicos para tomar determinaciones, ¿no? Y en lo último que está saliendo, ¿no? Digo. Claro, claro. Estamos platicando con Jacinta Palerm, catedrática del Colegio de Posgraduados, y vamos a entrar a hablar de su libro, Los módulos de los distritos de riego, observaciones desde el regante. Un libro en donde ella fue la editora y que publicó la editorial Juan Pablos. Antes de que nos platiques de la historia del libro, cómo fue que
que lo pensaste, lo concebiste, lo pudiste trabajar. Vamos a darle la bienvenida también a Wilfrido Gutiérrez, que es de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Y aprovechamos para colar el comentario de María de Lourdes Hernández Rodríguez, que dice: en Tlaxcala, durante la aplicación del programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, aumentó el consumo de agua, porque ante la eficiencia del sistema electromecánico de los pozos de riego, en la Urderal se establecieron doble o triple ciclo agrícola. ¿Qué le comentas, Jacinta, a María de No, Lourdes Lulú tiene Hernández? toda la razón. Fue una de las primeras personas en México que trabajó en los resultados, digamos, empíricos de la tecnificación, y su tesis de doctorado giró en torno al tema. Muy buen trabajo. Muy bien, María de Lourdes Hernández. Muchas felicidades a ti también. Bueno, Jacinta, entonces, platícanos cómo fue que se concibió este libro. ¿Cómo fue que pensaste que se necesitaba un libro de texto así? ¿Y cómo fue que lo fuiste diseñando? Bueno, tenía, digamos, en los años después de la transferencia, de los distritos de riego a los usuarios, o de parte, ¿no?, de los distritos de riego a los usuarios, salieron muchos trabajos, ¿no? Entonces yo en esos años más bien estaba en los pequeños regadíos, a veces no son tan pequeños, a los que nadie estaba poniendo atención. Y ahorita que nadie está haciéndole caso a los distritos de riego, decidí que era un buen momento. Entonces, la pregunta era, bueno, dos: ¿qué tanto había en los distritos de riego una persistencia de organizaciones de base, o una creación de organizaciones de base? ¿Y qué tanto estaba funcionando bien, digamos, en los casos donde habían metido equipos técnicos que también estaban respondiendo a las necesidades de los productores? Este proyecto lo presentamos a CONACYT, la doctora María Elisa Torregrosa de Flaxo y yo. Nos dieron el dinero. Y bueno, lo que encontramos, bueno, ya sabíamos bastante o algo de eso, es que los distritos de riego del norte ha habido muchísima concentración de derechos de agua, y se ha desplazado a los pequeños productores. En regadíos más bien mesoamericanos, digamos, y claro, son 100 distritos, ¿no? Tomamos, no sé cuántos salen ahí, 7, y digamos, conozco otros más, pero la muestra es chiquita, bien trabajada, pero pequeña. Teníamos, digamos, sobre todo cuando había muchos campesinos, muchos esfuerzos de construir algo muy similar a lo que hay en unidades de riego. Es decir, tomar como una unidad organizativa elegido a la comunidad, ahí sacar a sus autoridades del agua, y que esas ponerse de acuerdo entre los ejidos para manejar un canal. Y muchas veces recurriendo a la misma gente local para hacer las tareas necesarias, ¿no? Esto, por ejemplo, en partes, en algunos módulos del distrito de riego de Tula,
Y también, bueno, encontramos otros casos donde antes de la transferencia ya los usuarios mismos estaban manejando los sistemas y los siguen manejando. Por ejemplo, en Morelos, aunque el distrito de riego reporta una gran superficie, está toda compuesta por pequeños sistemas de riego y en general la gente los manejan ellos mismos. Muy bien, Jacinta. Ahorita regresamos al libro. Vamos a dar espacio, si estás de acuerdo, a las intervenciones de nuestra audiencia. Dice Elizabeth Salgado: yo tuve experiencia de un sitio en Puebla que usan riego por goteo y todo el año cultivan y cosechan. Solo se están preocupando por producir más y saber cómo sacar más agua. Esto lo consiguen con más pozos, pero ¿hasta cuánto les va a durar? Sin duda, el modelo no es el ideal. Existen viveros cerca de la zona que son de transnacionales, donde la población no está valorando la exportación indirecta del agua. ¿Qué le comentas, Jacinta, a Elizabeth Salgado? Bueno, efectivamente, como un tercio, posiblemente más de la superficie de riego en México es de riego con aguas subterráneas. Y uno de los problemas grandes es que hay un abatimiento importante de los acuíferos. Entonces, lugares donde el agua estaba a unos metros en los años 40 o 50, está ahora a 400 o 500 metros. Entonces, todo eso se ha batido. Y en algunos casos la reposición puede ser rápida, pero en otros muchos casos no. Y como no se está dejando que el agua corra por los cauces, no se está dejando que haya riegos pesados, pues el agua llega al subsuelo del agua de lluvia. ¿Sí? Entonces, si hay abatimiento, tiene que ser el agua de lluvia que corre por los ríos, que recargue los acuíferos. Y si no se deja, si toda el agua se saca del río, pues... O se manda lejos, como en el caso de la Ciudad de México, ¿no? O claro, es una forma, a la vez sí, desecamos lugares para abastecer a la Ciudad de México y mandamos las aguas residuales a lo que fue un desierto, el Mezquital, sí, que ahora es un gran distrito de riego. Sí. Bueno, tenemos otras intervenciones. Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua, te dice: felicidades, doctora. Es un enorme placer escucharla en el marco del Museo Gota de Agua. Seguro la invitaremos con más frecuencia. Siempre sus enseñanzas son indispensables. ¿Qué le dices a Juan José Santibáñez? Pues muchas gracias. Tenemos otra intervención de Daniel Tapia, de la UAM Iztapalapa, que dice: los distritos de riego en el país es un problema muy grave. ¿Cuál es el problema más grave? ¿La sequía o la contaminación? Las dos. Las dos. Pues sí. O sea, me imagino que una se pone peor que otra, ¿no? Por ejemplo, la sequía ahorita en Nuevo León es bárbara, ¿no? Claro, sí. Y quizás con la contaminación uno puede hacerse tonto más tiempo, ¿no?
Mientras con la sequía, si no hay agua, pues no hay agua, ¿no? Es inmediato el golpe, ¿no? Claro, claro. Pues seguimos platicando con Jacinta Palermo, seguimos invitándoles a que interactúen con nuestra invitada de lujo el día de hoy. Y volvemos al libro que publicó, que editó Jacinta Palermo y que publicó la editorial Juan Pablos, que se llama Los módulos de los distritos de riego. Y esto es lo que te quiero preguntar, Jacinta. ¿Por qué hay un como subtítulo que es Observaciones desde el regante? ¿Qué quisiste enfatizar con eso? Y estamos tomando el punto de vista del agricultor. Yo tuve muchos problemas para encontrar una metodología para trabajar en distritos de riego, porque necesitas enfoques algo distintos con los que se trabajan, digamos, riegos o regadíos vernáculos, ¿no? Entonces, si uno sigue el camino del personal de operación, del personal técnico, de la gente que está en el gobierno, ¿no? El comité directivo y esto, pues uno acaba con un organigrama. Que no, bueno, puede ser interesante, pero no dice mucho que me interesara. Y son más o menos lo mismo que reporta con agua. Entonces decidimos más bien entrar por el lado de preguntarle a la gente, ¿no? Bueno, ¿cómo le llega el agua, no? Entonces parte de cómo le llega el agua a un agricultor es el papeleo que tiene que hacer. Tiene que ir y pagar el riego, tiene que entregar su papelito al canalero, el canalero le tiene que dar una hora en la que va, día y hora en la que vas a recibir el riego. Entonces es más como un trámite que se tiene que hacer. Ajá. Entonces esa entrada, ¿no? Fue muy interesante y nos dio información distinta a la que estaba generando con agua. Aquí jugó un papel muy importante tu formación de antropóloga, me Claro, imagino, por ¿no? supuesto. Sí, a los antropólogos nos gusta tener muchos datos de campo, el poder hablar con la gente, el poder caminar con la gente, el poder ver qué es lo que hacen. Entonces sí es una deformación profesional. Pero digamos, la perspectiva del ingeniero, ¿la estás contemplando? Algo aprende uno, ¿no? Algo tiene que acabar aprendiendo uno de la parte ingenieril, ¿no? Ajá, ajá. Para a veces entender las cosas, ¿no? Láminas de riego, caudales, cosas así, ¿no? Pero el enfoque es más bien antropológico. Cuentas las cosas con una frescura tal que da la impresión de que, por ejemplo, el flagelo de la corrupción no está participando. Bueno. Cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, hace bastante tiempo hay estas historias, ¿no? De que hay corrupción en la distribución de agua, ¿no? Nada más vamos a hablar de distribución. Otro asunto es, por ejemplo, triquiñuelas que se hace con los derechos de agua y otros. Pero la distribución de agua dentro de un distrito.
Y uno de los casos más, digamos, iluminadores es digamos, es un canal grandote en el distrito de riego de Tula. Y de ahí salen hay una serie de compuertas y tienen sus canales laterales que riegan entre 100 y 1000 hectáreas. Y es más bien minifundista. Hay algo de rentismo. Entonces, mientras la gente tenía, digamos, el control de ese canal lateral, ellos ponían el zanjero, ellos decidían a quién le tocaba el agua. El canalero no podía hacer trampas. ¿Y cómo hacía trampas? Pues cuando no estaba ahí la gente para decidir cuál era el turno, no sabían cuál era el turno del otro. Entonces el canalero le daba el turno al rentista. Por ejemplo, un turno preferencial. O le daba agua de más. Ahora, cuando el control lo tienen los regantes y ellos supervisan, y ellos saben, le toca ahora a don Juan, y luego a doña María, y luego a Sultanito, y luego, y se lo saben, pues no se los pueden brincar. El canalero no puede dar el agua fuera del lugar. Entonces eso es una, digamos, una forma en la que pues a cierta gente a cambio de una propina le dan turnos preferenciales y agua de más. Y esto pues va escalando, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, platícame si estamos en lo correcto, hay comunidades, hay poblaciones que tienen conflictos ancestrales porque no comparten el agua, ¿no? Sí, digo, el agua es una fuente de, los sistemas de riego es una fuente de cooperación y de conflicto. Y siempre va a haber los dos, cooperación y conflicto. Si el conflicto es excesivo, el sistema de riego desaparece, no lo pueden mantener. Vaya. Entonces, pues sí. Es como un suicidio colectivo. Sí, bueno, quizás los de arriba se queden con toda el agua, ¿no? Ajá. Pero siempre va a haber esa parte de conflicto. Ahora, cuando hay un buen gobierno, pues el buen gobierno, una de las cosas que trata de hacer es contener el conflicto y darle un cauce pacífico. Muy bien. ¿Te parece que escuchemos la opinión de Elizabeth Salgado? Dice, y aún en campos con riego, con goteo, hay pérdidas importantes por descuido humano, pérdidas de presión, tuberías o conductos en mal estado por falta de mantenimiento y robos de agua por un deficiente control de los turnos de riego, independientemente de los gastos de electricidad. ¿Qué le comentas a Elizabeth? Pues sí, digo, ella conoce el caso, no me extrañaría, ¿no? Hay, digamos, hay sistemas de riego a partir de un pozo, digamos, que están entubada el agua y hacen riegos por presión, donde están bien organizados los usuarios y donde tienen muy claro a quién le toca el turno y abren y cierran las válvulas como corresponde, y si alguien falla, digamos, lo sancionan. Y la sanción puede ser quitarle horas de agua durante un cierto tiempo, o un pago monetario o algún otro. Ahí, digamos, no todas las organizaciones
digamos, vernáculas, siempre van a funcionar bien. A veces funcionan bien, a veces funcionan peor. En general, es el interés de todos de que funcionen bien. Claro. Ahora, también puede ser un asunto de que simplemente reparar un tubo que está goteando no es una inversión que te convenga. Digo, Sí. sí, se está yendo el agua, pero Cuesta más la solución. Qué barbaridad, por lo menos en el corto plazo, ¿no? claro. Dinos, Jacinta, ¿en qué momento esta organización que estás platicando, que luce eficiente, cómo y de qué manera el recurso de repente se va a latifundistas del agua? Bueno, es que la historia de las unidades de riego y la de los distritos es distinta, ¿eh? En los distritos, en la mayor parte de los distritos, ha habido mayor control del Estado, mayor presencia de técnicos, mayor presencia de ingenieros. Y en los regadíos, las unidades de riego, pues la gente ha aprendido a hacer ellos mismos el manejo. Muy bien. Jacinta Palermo, nos estamos acercando ya al final de este conversatorio, pero no quisiera yo perder la oportunidad de preguntarte por los coautores de tu libro. El libro tiene varios capítulos y en varios capítulos, en algunos vas acompañada de algunos coautores, en otros son invitados tuyos, me imagino, a lo mejor de otras instituciones. Cuéntanos, por favor, quiénes son estos coautores de este libro. Bueno, como decía, con el proyecto lo presentamos entre María Luisa Torregrosa y yo. Ella es profesora de Flaxo, ahí en la Ciudad de México, y los otros son o estudiantes míos que estaban, bueno, en ese momento estudiando conmigo, o ex estudiantes míos que son ahora profesores, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, y en otras partes, ¿no? Entonces, es gente con la que ya había colaborado, ¿no? En una relación profesor-estudiante y ahora más bien como colegas, y otros, pues sí, estudiantes en formación. Muy bien. Vamos a darle paso a una pregunta de Alfredo Toribio, si estás de acuerdo. Dice, en las asociaciones civiles, los consejos de vigilancia dejaron de tener la participación como comisarios de los representantes de la CONAGUA. Y te pregunta, ¿cómo resolver esa ausencia de la autoridad federal en las decisiones directas de los módulos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿La autoridad federal? ¿Cómo resolver? Te la vuelvo a leer toda. Dice Alfredo Toribio, en las asociaciones civiles, los consejos de vigilancia dejaron de tener la participación como comisarios de los representantes de la CONAGUA. ¿Cómo resolver esa ausencia de la autoridad federal en las decisiones directas de los módulos? Bueno, no sé si la ausencia de la autoridad federal sea el problema. Mi propuesta que se hace en el texto es que en los regadíos vernáculos hay múltiples niveles organizativos. Está el nivel organizativo del ejido, de la comunidad o de un
grupo de usuarios de un canal lateral y ellos envían un representante al siguiente nivel organizativo, que es un canal principal, y así van construyendo como una serie de capas o niveles organizativos, y cada nivel organizativo tiene autoridad sobre, digamos, un espacio geográfico del sistema de riego. Por ejemplo, el ejido se hace absolutamente responsable de lo que ocurre en el ejido, en la distribución del agua del ejido, y los ejidos que comparten un canal general, digamos, comparten la responsabilidad sobre cómo distribuir el agua. Entonces, esas múltiples capas de gobierno permiten la participación directa, también permiten que la gente participe directamente en las tareas de distribución del agua y de mantenimiento, permite mucho conocimiento del sistema, de cómo funciona el sistema, y entonces es más democrático. Es más difícil engañar a la gente. Mientras que tal y como están el diseño organizativo de los módulos, digamos, cada grupo de usuarios o ejido, a veces es por ejidos, nombra o elige un representante que va a una asamblea de delegados, le llaman, y esa asamblea de delegados elige a una planilla que va a ser el comité directivo. Y ese comité directivo contrata a un personal técnico. Entonces, el usuario, el regante, aparte de participar en las elecciones, ya no tiene una función. Entonces, esa democracia por representación o indirecta no parece ser para los pequeños productores la mejor solución. Los puestos del comité directivo se vuelven muy interesantes y el comité directivo no necesariamente actúa en beneficio de los regantes, de todos los regantes. Organización compleja. Sí, no sirve cualquier tipo de organización, ¿no? Sí. Cualquier Además tipo de decantada, diseño. me imagino que decantada a lo largo de décadas, ¿no? Bueno, claro, yo llevo más de 20 años estudiando esto. Tenemos un montón de casos empíricos de regadíos vernáculos y hay muchos ejemplos a nivel internacional de soluciones a las que han llegado en regadíos vernáculos y se parecen mucho. En Filipinas, en Nepal, en España, en el sur de Francia, llegan a soluciones muy similares. Jacinta, vamos a dar lugar a lo que yo creo que es la última pregunta por el tiempo. Dice Esteban Orlov de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias por compartir su conocimiento. ¿Dónde podemos obtener este libro? Bueno, lo pueden bajar gratis en uno de dos sitios. Uno es este sitio que se llama academia.edu y el otro es otro sitio, se llama ResearchGate. En cualquiera de los dos lo pueden bajar. Muy bien. No está en librerías. No está todavía en librerías, así es. No, ya con esta posibilidad de bajarlo, pues va a ser difícil. Pues Jacinta Palermo, ha sido un privilegio escucharte. Llegamos ya al final de este conversatorio.
Te agradecemos mucho tu gentileza, tu generosidad para compartir toda tu experiencia en estos temas que nos dejas convencidos que son temas cruciales para el futuro, no de México, sino de la humanidad, ¿no? O aprendemos cómo utilizar de manera óptima el agua, o va a empezar a haber conflictos entre el uso de la ciudad, del campo, de la industria, ¿no? ¿Quisieras decir algún mensaje de cierre, Jacinta? Bueno, todos mis trabajos están ahí en esos 2 sitios. Entonces, a la gente interesada, ahí están, gratis, los pueden bajar. Y siempre me da mucho gusto que me lean. Y finalmente, pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Les deseo mucha suerte con el proyecto. No, los agradecidos somos nosotros, Jacinta. Reconocemos en ti una investigadora de alto nivel cuyo trabajo está impactando la vida cotidiana de muchas personas. Muchísimas gracias por estar aquí y te seguiremos considerando para próximas invitaciones si tú nos abres esa puerta. Por supuesto, con Muy mucho bien, gusto. muy bien. Pues así llegamos al final de una emisión más de Tan Claro como el Agua, estos conversatorios auspiciados por el Museo Gota de Agua. Les agradecemos mucho su presencia, su interés, agradecemos mucho su participación, por supuesto a la estrella central Jacinta Palermo, muchas gracias. Y gracias al equipo de producción que está liderado por Lilia Anaya. Muchas gracias, Lilia, y al equipo. Y los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde. Se va a presentar la doctora Judith Cardoso y nos va a hablar de la calidad del agua, cómo medirla, qué es un laboratorio que mide la calidad del agua. En fin, vamos a girar un poco en la temática el próximo martes. Todos están invitados. Les agradeceríamos que nos sigan y por hoy así llegamos al final. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Yo soy Javier Velázquez Montezuma y los esperamos aquí en una próxima emisión de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches.